Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a ver San Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que significa evangelio. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo. Nos viene a decir que evangelio significa buena nueva, o sea, buena noticia. Y San Marcos capítulo 1, versículo 1 es el comienzo de ese evangelio, de esa buena nueva, de esa buena noticia. El Señor nos creó y como el Señor nos creó, sabe qué es lo que necesita el ser humano para ser feliz. Y la principal cosa que necesita el ser humano para ser feliz es buenas noticias, no malas noticias. Por eso el mundo lo que nos presenta son malas noticias. Por eso nosotros estamos preocupados muchas veces. Por eso muchas veces nos preocupa qué será con el mundo, qué pasará con este presidente, será que el presidente que viene es mejor o es peor. Y nos ponemos a matar la cabeza con tantas malas noticias, que hubo un asesinato, que mataron a uno, mataron a otro, o que falta comida, que se está acabando la comida, que hay mucha gente, que el mundo se va a colapsar con tanta gente que hay, el mundo no tiene recursos. Muchas malas noticias y muchas veces esas malas noticias son falsas. Muchas veces nos meten noticias que son falsas pero que llaman la atención. Muchas malas noticias. Pero el Señor, como nos creó, sabe qué es lo que necesita el hombre. Y el hombre, para ser feliz, no necesita escuchar malas noticias. Necesita buenas noticias. Y la mejor noticia es la buena nueva, o sea, el evangelio. Y la única buena noticia que puede hacer feliz al hombre es saber que el hombre está hecho para ser inmortal, que Dios lo creó con un fin, con un propósito. Muchas veces nos matamos la cabeza pensando ¿cuál será mi propósito en la vida? Pero no lo descubrimos porque no leemos cuál es la buena noticia, que hace aproximadamente 2000 años vino un hombre, Jesucristo. Y ese hombre no solamente era un hombre, sino también es Dios. Y ese hombre quiso vivir como nosotros para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, para darnos ejemplo de cómo vivir la vida. Y esa es la buena noticia, que no estamos solos, que no estamos en la oscuridad, sino que hay una luz, hay un camino. Y ese camino nos lo trae la buena nueva, nos lo trae el evangelio, la buena noticia. El ser humano no está hecho para malas noticias. El primer punto de este evangelio es que tenemos que pensar qué es lo que estamos viendo. ¿Acaso estamos viendo malas noticias o estamos leyendo el evangelio, la buena noticia, que sí nos va a hacer feliz? ¿Acaso estamos preocupados porque se acerca la guerra? ¿Acaso estamos preocupados porque hay muchos problemas en la iglesia? ¿O acaso leemos el evangelio para ser felices? Esa buena noticia que nos va a dar alegría, que nos va a dar felicidad, que nos va a enseñar cómo vivir esa vida. Y esa buena noticia es una buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea que no solamente era un hombre, sino también es Dios. Y como es Dios, es más grande que nosotros, nos creó, nos hizo, nos conoce. Y como nos conoce, nos va a dar exactamente lo que necesitamos para alcanzar la felicidad, exactamente lo que necesitamos para ser felices en esta vida. Pero si no leemos esa buena noticia, esa buena nueva, entonces no vamos a poder ser felices. Por eso la primera invitación del Evangelio según San Marcos es que leamos esa buena nueva, que leamos esa buena noticia, que no andemos tristes por las malas noticias que nos presenta el mundo, porque el mundo hace todo lo contrario a lo que quiere Dios. El mundo nos quiere tristes, nos quiere angustiados. El mundo quiere que nosotros ni siquiera pensemos. Muchas veces nos meten mentira y no nos damos cuenta. Nos inventan muchas cosas y no nos damos cuenta. Pero Dios quiere darnos la verdad, quiere que abramos los ojos, que seamos felices. Sigamos. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Y muestra que antes de que viniera el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía que venir un mensajero. ¿Y quién es ese mensajero? Juan el Bautista. Y por eso nos viene a decir que iba a mandar un mensajero delante de Jesús, delante del Hijo de Dios. Y ese mensajero es Juan el Bautista. Y por eso la Sagrada Escritura, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos promete que iba a volver Elías. Y luego más adelante, cuando leamos la Escritura, nos damos cuenta que ese Elías que iba a venir era Juan el Bautista. Por eso dice que ese mensajero iba a venir antes que Cristo. Y es muy importante este punto, porque nos muestra que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, porque vino Elías a preparar el camino, o sea, Juan Bautista.
Entonces, algo muy importante de aquí es que nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Juan Bautista. ¿Y cuál era el ejemplo de Juan Bautista? Ser mensajero. Asimismo, nosotros tenemos que ser mensajeros. Juan Bautista era mensajero que iba a venir Jesucristo. Y nosotros también tenemos que ser mensajeros de que va a venir Jesucristo en la segunda venida, como más adelante nos lo muestra el Evangelio. En la primera venida, Juan el Bautista dijo, viene Jesucristo, prepárense. Y ahora nosotros debemos ser como Juan Bautista, que predicamos a nuestros hermanos, prepárense, porque no sabemos cuándo viene la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar preparados. Pero vamos a ir leyendo para ver cómo es que debemos predicar ese mensaje, cómo podemos ser nosotros predicadores, así como Juan Bautista. Escuchen este grito en el desierto. Algo muy importante, el desierto. Era un grito, pero en el desierto. Juan Bautista no se iba a predicar allá donde había mucha gente, sino Juan Bautista predicaba en el desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? En el desierto hay calor, bochorno, sufrimiento, sed, puras cosas que nos traen como algo que no queremos nosotros. Nosotros no queremos ir al desierto porque es bochornoso, no es agradable, está solo. Y Juan el Bautista gritaba en el desierto. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros cuando vamos a predicar pensamos que porque vamos a predicar todos nos van a escuchar. Y decimos yo voy a predicar y todos nos van a escuchar. Pero el Evangelio nos muestra algo diferente. La buena noticia y la verdad. Que cuando usted va a predicar va a aparecer un desierto. Parece que nadie lo escucha. Parece que usted habla a sus hijos y nadie lo escucha. Es como un desierto. Pero sin embargo, Juan el Bautista seguía predicando. Incluso no predicaba pasito, sino gritaba. Era una voz que gritaba en el desierto. Vamos a ver qué decía. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Entonces Juan el Bautista venía a traer un mensaje que no es fácil hoy en día. Vaya y dígale usted, por ejemplo, a una persona que vive en pecado, de buena manera, con amor, mire, cambie, por ejemplo, a un borrachito o a un drogómano, va y le dice a usted, mire, prepare el camino del Señor, deje ese vicio, deje esa droga, deje ese alcohol. ¿Qué es lo que le va a decir a esa persona? No se va a poner muy feliz, esa persona se va a poner brava, se va a poner enojada, se va a poner caliente como un desierto. Pero sin embargo, debemos predicar con amor, porque algún día el Señor va a permitir la conversión de esa persona. Por eso la invitación del Evangelio es que esa buena nueva del Señor, ese Evangelio, no solamente nos tenemos que contentar con oírlo, sino que también debemos cumplirlo. Y no solo cumplirlo, sino también tenemos que predicarlo. ¿Y a quién tenemos que predicárselo? A cualquiera que veamos. Así pareciera que fuera un desierto, así pareciera que nadie nos escucha, pero es importante predicar la palabra del Señor, porque si predicamos la palabra del Señor, vamos a hacer el trabajo que el Señor nos encomienda en esta lectura, que seamos igual que Juan, predicando a pesar de que no nos quieran escuchar. A pesar de que es un desierto, de que es una sequedad, de que parece que yo le predico a mis hijos, pero son estériles, parece que no escuchara, parece que no cambiara su vida. Sigue un desierto, todo muerto, ese hijo mío no me quiere escuchar, pero yo sigo insistiendo, a tiempo y a destiempo. Sigo insistiendo en ese desierto y algún día el Señor va a permitir que ese desierto se vuelva algo fructífero, que ese desierto le llegue agua y empiece a nacer ese fruto. Pero vamos a verlo eso más adelante. Continuemos. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Tenemos que invitar a las personas a la conversión. A que si van chuecos por mal camino, se enderezcan hacia el Señor. Así es como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Juan Bautista venía con dos cosas muy importantes, el bautismo y la conversión para el perdón de los pecados. Esto es como la maqueta, como un símbolo. Y luego Jesucristo nos viene a traer lo que es real, pero era para que la gente se preparara, para que la gente supiera que existía un bautismo y luego para que la gente supiera que existía una confesión, pero había que tener arrepentimiento.
Juan Bautista viene predicando poco a poco y luego vamos a ver que Jesucristo nos trae esto a la perfección, nos explica claramente qué es lo que significa esto. Continuemos. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué era lo que hacía Juan? Perseveraba en la predicación. Asimismo, padre, madre que me escucha, debemos perseverar en la predicación a nuestros hijos. Profesor o profesora que me escucha, debemos perseverar en la enseñanza a nuestros estudiantes. Si tenemos un familiar también o un vecino, tenemos que perseverar en la predicación. Porque así como Juan, que estaba en un desierto, empezaba a llegar gente poco a poco. Dios iba haciendo el trabajo de atraer gente a ese desierto para que empezara la conversión. Pero por eso es importante la perseverancia que tenía Juan el Bautista. Continuemos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Vemos cómo era Juan en esta lectura. Era una persona que se vestía humildemente. Asimismo, nosotros, al leer el Evangelio, debemos ser humildes, no solamente de vestido, sino también humildes en nuestras obras. No podemos ser orgullosos, no podemos ser soberbios, no podemos ser envidiosos, sino debemos ser humildes. Vestirnos humildes como Juan. Y no solo vestirnos, sino también ser humildes. Tratar al pobre y al rico igual. Tratar a las personas con amor. Ser humildes. Y también dice que Juan comía langostas y miel silvestre. Entonces muestra también que Juan comía de todo. Asimismo, nosotros no podemos escoger la comida, sino debemos comer de todos los que nos pongan el plato. Bendito sea Dios por esta comida. No podemos estar escogiendo, esto no me gusta, eso es malo, eso es desagradar a Dios. El Evangelio nos invita a que veamos esa humildad con la que Juan Bautista actuaba. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Vemos otra cosa importante, que Juan Bautista predicaba, pero no predicaba de sí mismo, sino predicaba de alguien que venía detrás de él, que era más fuerte que él, o sea, de Jesucristo. Asimismo, nosotros no debemos ponernos a perder tiempo hablando de nosotros. Mire que me dieron el trabajo, mire que tengo una casa, mire que tengo un carro. No. No tenemos que perder el tiempo hablando de nosotros, porque siempre hablamos yo, tanto que no nos damos cuenta que aburrimos a los demás, tanto que hablamos de nosotros. Tenemos que hablar de uno que es más grande que yo. ¿Y quién es? Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo. Sigamos el ejemplo de Juan Bautista. El Evangelio nos invita a que hablemos de Jesucristo, que eso sí es una buena noticia, eso sí es algo que va a alegrar a la gente, pero no que nos pongamos a hablar de nosotros mismos, sino que nos pongamos a hablar de Jesucristo. Y así vamos a traer almas para Dios. Así ese desierto empieza a ser fructífero, como lo vamos a ver a continuación. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. O sea que Juan Bautista dice que el bautismo que Él hace es un símbolo, pero el bautismo real es el que viene a mostrarnos Jesucristo, más adelante en el Evangelio. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Aquí hay algo muy importante. Jesús vino de donde estaba, de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al principio miramos a Juan en un desierto, pero ahora vemos que Jesús llegó a donde Juan. Jesús se dejó encontrar por Juan el Bautista. Y en ese encuentro de Jesús cambia el ambiente. Antes Juan estaba en un desierto. ¿Qué es un desierto? Algo estéril, algo infructífero. Pero como Juan perseveró en la predicación durante su vida, entonces Jesús se acerca a él. Y al Jesús acercarse a mi vida o a tu vida, cambia. Ese desierto infructífero pasa a ser el río Jordán. Es decir, un lugar donde hay agua. ¿Y qué pasa cuando hay agua? Hay muchos árboles, hay mucha vida, hay muchos frutos. Significa que si nosotros en esta vida
perseveramos en el desierto, en la predicación, y no solo perseveramos en la predicación, sino también que perseveramos en los momentos difíciles, que estoy pasando por un problema, que estoy pasando por un desempleo, pero yo sigo llamando a Jesús, sigo invitando a Jesús a mi vida. Le digo, Señor, ayúdame. Sigo en la oración constante, sigo en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ese desierto pasa a ser un lago, pasa a ser a un río de agua viva. Empieza mi vida a cambiar. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca a mí. Pero para Jesús acercarse a mí, tengo que perseverar en la oración, en la lectura de la palabra. Para que mi hijo cambie su vida, tengo que perseverar, diciéndole a Jesús, Señor, ayúdame. Y entonces ese desierto cambia, esa tristeza, esa angustia, esa soledad cambia. Y ahora ya no es un desierto, sino ahora es un lago. Y la compañía con Jesús cambia mi vida. Por eso debo acercarme cada día más a la cercanía con Jesús. Y así mi vida ya no va a ser infructífera, sino va a empezar una pequeña flor. ¿Y qué es una pequeña flor? Un pequeño buen deseo. Pero no solamente se queda en esa pequeña flor, en esa pequeña ramita que está brotando, sino que luego viene lo más importante, que es el fruto. Pero para que haya fruto, debemos perseverar aún más en compañía de Jesús en esta vida para poder comenzar a dar frutos y frutos en abundancia. Pero todos queremos los frutos, pero no queremos pasar por el primer paso, que es el desierto. Debemos pasar por ese desierto, por ese valle de lágrimas, porque fácil sería recibir solamente del Señor los consuelos. Es decir, cuando yo siento bonito, cuando estoy bien, cuando siento que rezo y siento que Dios me escucha, eso es muy bonito. Cuando yo leo la palabra y entiendo, eso es muy bonito. Pero cuando yo rezo y tengo un sueñero, ahí es donde el Señor prueba mi virtud, en ese desierto, para ver si realmente yo estoy por un sentimentalismo o si realmente estoy por fe, por amor a Dios. Por eso el Señor permite que pasemos por pruebas difíciles, por desiertos duros, por esos calores, por a veces que no vemos fruto, que estoy sin trabajo, que me siento muy triste, que mis hijos ya no los soporto, ya no puedo más con este marido, con esta esposa no puedo más. Es un desierto muy fuerte, pero el Señor me invita a que yo persevere ahí, en ese momento duro, para Él darme esa flor y luego ese fruto, ese río de agua viva. Él se acerca a nosotros y permite que nosotros nos acerquemos a Él. Pero por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra cercanía con Dios para que nuestra vida cambie de un desierto a un río de agua viva. Continuemos. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Es importante esto, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era sumergirse en el agua, pero el bautismo de Jesús dice que fue cuando Él salió del agua que se abrieron los cielos. Es decir, que el bautismo de Jesús es diferente al bautismo de Juan. El bautismo de Jesús se abre al momento de salir del agua, es decir, Jesús ya no estaba dentro del agua, sino fue cuando salió del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Por eso en la Santa Madre Iglesia Católica ya no se bautiza metiéndolo usted completico en el agua, sino que es cuando ya sale el agua. Por eso le echan un poquito de agua, porque no es necesaria tanta agua como Juan, sino es como Jesucristo, que fue cuando salió del agua, ahí fue donde se le abrió el cielo. Asimismo, en la iglesia, en la Santa Madre Iglesia Católica, nos enseña que no es necesario meter al niño todo en el agua, sino que con un poquito de agua, porque es cuando sale del agua que se le abren las puertas del cielo. Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Por eso es importante el bautismo, porque recibe el Espíritu Santo. Primero se le abren los cielos al niño que se bautiza, o a la persona que se bautiza, como en la Iglesia Católica, que bautizan a grandes y a pequeños. Se le abren las puertas del cielo. También el Espíritu Santo bajaba como él, como lo hace la paloma. Ese niño también recibe el Espíritu Santo, o esa persona que se bautiza en la Santa Madre Iglesia Católica. Mientras escuchaba estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Por eso es importante el bautizo. Aquí vemos el bautizo de Jesús, donde Dios habla y muestra su poder, muestra cómo su Hijo está en la tierra. Esa es la buena noticia y nos da ejemplo para que nosotros los cristianos nos bauticemos desde niño, como lo dice Mateo 28:20, donde dice: vayan y hagan que todos los pueblos se hagan sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, el Evangelio nos muestra que para los cristianos es importante el bautizo,
porque le abre las puertas del cielo, abre los cielos y nos deja recibir el Espíritu Santo y nos hace hijos amados de Dios. Continuemos. Mi elegido. Y ciertamente es porque Jesús es el Hijo, el amado y el elegido de Dios, el Cristo, el elegido de Dios para traer la salvación al mundo, el Redentor, el que nos redime, el que paga el precio de nuestros pecados. Y asimismo nosotros somos elegidos, nuestra vocación es ser santos, pero para ser santos es importante el bautismo. Continuemos. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Miren algo muy importante otra vez. Nuestra vida. De repente nos sentimos consolados por Dios y de repente otra vez otro desierto. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. A Jesús el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Y esto es algo muy importante. Muchas veces nosotros cuando nos llegan momentos duros, momentos difíciles en nuestra vida, decimos, no, es que me tienen trabajado, es que me echaron una brujería, pero no nos damos cuenta que es el Espíritu de Dios que permite que pasemos otra vez por ese desierto, para que nuestra virtud sea más grande. Es como cuando hay un árbol que da fruto y lo apodan, lo cortan, para que ese árbol dé más fruto. Asimismo, nosotros tenemos que pasar por desiertos, y a veces por consolaciones de Dios, que Dios nos da mucha alegría, pero hay otras veces que llegamos otra vez al desierto y así es constantemente nuestra vida. De repente un desierto, de repente una alegría, de repente una tristeza, de repente un desierto otra vez. Es un valle de lágrimas, a veces sufrimiento, a veces alegría, pero el Señor permite que nosotros pasemos por eso. No debemos pensar cuando pasamos por algo triste, por algo difícil, es que el Señor no me quiere, es que el Señor me abandona. No. El Señor no abandona, sino que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Y para crecer espiritualmente debemos pasar por esos desiertos, por esos momentos de angustia. Pero no podemos estar tristes, sino tenemos que saber de dónde vienen esos desiertos, de dónde vienen esas pruebas. Es porque el Espíritu Santo permite que pasemos por allí para que nosotros crezcamos en virtud. Si pasamos por una humillación, entonces empezamos a ser más humildes si aceptamos la humillación. Pero si nos ponemos a pelear, si nos ponemos a defender, entonces no dejamos que ese espíritu actúe en nuestra vida y cambie nuestra vida. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Miremos aquí a Jesús, ahorita lo vamos a ver más adelantico, que Jesús no se puso a pelear porque lo llevaron al desierto, sino que Él aceptaba la voluntad de Dios, porque sabía que era el Espíritu Santo, era Dios, el que le permitía que Él pasara por ahí, y era para algo. Y entonces por eso Jesús no se ponía bravo, no se ponía a pelear. Y ahora nosotros nos ponemos a pelear. ¿Por qué? Porque ignorantes, porque no leemos las Sagradas Escrituras y no nos damos cuenta que si estamos pasando por persecución, si están hablando mal de mí, si están hablando todos mal de mí, si me hacen la guerra, si me tienen envidia, yo no me pongo a decir, ay, no, es que me hacen la guerra, es que me tienen envidia. No. Yo simplemente callo y sé que Dios permite que yo pase por ahí, por algo. Y yo confío, pongo mi confianza plena en el Señor. Sigamos, a ver cómo hizo Jesús. Al momento de... Mientras se escucha... Enseguida, el versículo 12, San Marcos 1:12. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Asimismo nosotros, a veces pasamos por unas circunstancias que son muy largas, tanto como 40 días, que sentimos mucha tristeza, mucha angustia. Y nosotros debemos confiar plenamente en Dios, que si Jesús pasó por allí, tenemos que saber que nosotros también, pero ya vamos preparados. Ya no nos vamos a poner a insultar, ya no nos vamos a poner tristes, porque sabemos que es Dios el que permite que yo pase por allí para yo poder tener una virtud probada. Porque fácil es decir, yo soy humilde, yo soy una persona muy santa. Eso es muy fácil pensar, pero cuando paso por la humillación, ahí sí se me acaba la humildad. Nuestra humildad empieza realmente a mostrar si somos humildes o no. Por eso tenemos que aceptar esos desiertos con amor y paciencia, sabiendo que Dios tiene los cabellos de nuestra cabeza contada y no quiere ningún mal para nosotros, sino que permite que pasemos por allí porque es lo mejor que puede pasar para nosotros, para que nuestra vida más adelante sea fructífera. Sigamos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Aquí vemos otro punto importante. ¿Qué hacía Juan? Cosas muy buenas. Era humilde, predicaba en el desierto y lo metieron preso. Asimismo nosotros muchas veces hacemos cosas buenas y nos va mal. ¿Y por qué? Porque el Señor permite que pasemos por ahí, nos sigue podando,
nos sigue ayudando a tener una virtud probada, pero tenemos que seguir predicando, seguir teniendo confianza plena en Dios. Y aquí vamos a ver el resumen del Evangelio, el resumen de lo que significa la buena nueva. Escuchemos con atención. Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Primero, el tiempo se ha cumplido. Significa que ya hemos pecado suficiente. Ya es hora de que entendamos que estos bienes terrenales no nos van a hacer alcanzar la felicidad. En un principio dije, el ser humano fue creado para la inmortalidad, como dice la palabra de Dios en el libro de Sabiduría. El ser humano fue creado para la inmortalidad. Y como el ser humano tiene un cuerpo terrenal y un alma inmortal, el ser humano siempre va a querer los bienes que sean efímeros, no, que sean eternos. El ser humano va a querer esos bienes eternos, porque el alma siempre va a querer lo eterno. Y por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Ya es hora de que dejemos de buscar lo terrenal y empecemos a buscar lo espiritual, porque mientras somos felices con cosas de la tierra, por ejemplo, los vicios, el alcohol, la lujuria, las drogas, la avaricia, el orgullo, las envidias, todas esas cosas que son terrenales, puede que nos dé alegría por un momento, como por ejemplo la comida, por ejemplo la gula. Ay, quiero comer. Y yo soy feliz porque estoy comiendo. Es un bien terrenal que nos da alegría por un momento chiquitico. Pero ya cuando comemos ya no podemos más. Ya entonces en la noche ya no puedo dormir porque me duele la barriga, porque me siento mal, porque me siento enfermo, porque quiero vomitar. Y empieza esa pesadez y ese malestar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo goza, pero nuestra alma sufre. Porque nuestra alma sabe que eso no es lo que nos da alegría. Nos da alegría por un momento cortitico, por un momentico, pero ya después se acaba esa alegría. Y entonces, mientras nuestro cuerpo está alegre, nuestra alma sufre porque sabe que eso no lo va a llenar. Asimismo, la lujuria, el alcohol, los vicios, por ejemplo, una persona que se embriaga, nunca alcanza la felicidad. Por un momentico que olvida sus problemas y dice que es feliz, pero luego su alma le pasa factura. Le dice, esa no es la felicidad. Y luego de la borrachera viene el malestar, viene la tristeza. Empieza a sentirse triste, empieza a sentir que nadie lo quiere, empieza a sentirse deprimido. También las drogas. En un momento se siente feliz, pero luego siente que vacío, siente tristeza, siente más dolor que nunca. ¿Por qué? Porque ahora necesita más droga. Y asimismo, con todos los vicios, la lujuria, la pereza, todos los vicios nos dan alegría por un momentico chiquitico. Porque mientras nuestro cuerpo se alegra por ese momentico chiquito, nuestra alma sufre. Y la buena noticia es que el tiempo se ha cumplido. Ya es hora de despertar. Ya es hora de darnos cuenta que nuestra alma está sufriendo cada vez que pecamos. Sufre nuestra alma porque nosotros nos hacemos los ciegos, pero siempre nuestra alma nos hace sentir algo, que algo nos falta, que ya no tengo alegría. Tengo el dinero del mundo, pero no soy alegre. ¿Por qué? Porque algo me falta y no sé qué es, no lo puedo comprar. Algo me falta. ¿Y qué es lo que me falta? La alegría del alma. Eso eterno. Eso que no se acaba. Un ejemplo de alguien que sí puede alcanzar la alegría terrenal. Un animal. Por ejemplo, una vaca. Una vaca es feliz comiendo pasto. Es plenamente feliz. ¿Por qué? Porque la vaca no tiene alma. Entonces la vaca es feliz comiendo pasto. Es feliz. Es plenamente feliz. Porque la vaca, como es material y no es eterna, al comer pasto, algo que también es material, ella toma algo material y es feliz. Y se le acaba el pasto y sigue comiendo pasto feliz. ¿Por qué? Porque es un animal. Y lo terrenal sí la satisface. En cambio, el ser humano no, porque tiene un alma, algo más allá. Un perrito, por ejemplo, un perrito es feliz cuando el dueño le da comida. Un perrito es feliz cuando el dueño lo consiente, es plenamente feliz. Pero el ser humano no es un animal. El ser humano no está hecho para estos bienes terrenales, sino el ser humano tiene que tener la vista más allá, en esa buena nueva, esa buena noticia, que estamos creados para la inmortalidad. Pero nosotros buscamos la alegría en cosas terrenales que nunca nos van a satisfacer. El único que nos puede hacer plenamente felices es Dios. Porque Dios sí es infinito, Dios sí es eterno, Dios
nos creó. Dios nos puede llenar. Ese vacío que yo siento que nada lo llena, ni las drogas, ni el alcohol, Dios sí lo puede llenar. Porque ahí sí, nuestra alma es plenamente feliz. Por eso los santos, a pesar de que los mataban de muertes muy dolorosas, muy tristes, ellos eran felices. Incluso decía a un santo que lo estaban asando, en vivo, lo estaban asando con la hoguera, lo pusieron en una parrilla y decía, ay, ya me quemé por este lado, voltéeme por el otro, para quemarme bien por el otro lado también. ¿Por qué? Porque él tenía una visión más allá. Él sabía que ese sufrimiento era un momentico. Y luego de ese sufrimiento iba a venir una alegría eterna. Incluso en ese momento él sentía alegría porque se sentía cerca de Dios. Y nosotros tenemos que entender la buena noticia del Evangelio, que el tiempo se ha cumplido. Ya tenemos que dejar de pensar en las cosas materiales y debemos enfocarnos en las cosas espirituales. Ya el tiempo se cumplió. Significa que ya tenemos que dejar de pensar y de perder el tiempo en las cosas terrenales y tenemos que empezar a trabajar, a ocuparnos en las cosas espirituales que realmente nos harán plenamente felices. Sigamos. El reino de Dios está cerca. Otra parte de esta buena noticia. El reino de Dios está cerca. Significa que muchas veces no pensamos en la muerte. Podemos morir hoy, pero vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida en esta carne mortal. Pensamos que vamos a vivir más de 100 años, cuando es difícil llegar a los 100 años, pero pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, pero no sabemos que podemos morir hoy. El reino de Dios está cerca, significa que en cualquier momento podemos morir, que estamos, cada día que pasa es un día menos, es un día más que Dios nos regala, claro, pero también es un día más cerca de la eternidad, un día menos que nosotros tenemos que pensar. El reino de Dios está cerca. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Eclesiástico, también nos dice, piensa siempre en tu final y así nunca pecarás. Si nosotros pensáramos más en la muerte, en que el reino de Dios está cerca, en que podemos morir en cualquier momento y ahí tendríamos frente a Dios para el juicio, ahí tenemos el reino de Dios cerca, si pensáramos esto pecaríamos menos. Pero nosotros pensamos que vamos a vivir 1000 años. Pensamos que lo más importante es el trabajo para esta vida, pero no pensamos en la muerte. Debemos pensar que el reino de Dios está cerca. Debemos pensar que en cualquier momento podemos morir. Debemos trabajar y ocuparnos por nuestra alma. Debemos leer la palabra de Dios para empezar a creer realmente que el reino de Dios está cerca. No sabemos cuándo, pero preparémonos. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Tenemos que renunciar a nuestro mal camino. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que entender que el pecado no me da alegría. Tenemos que entender que el pecado es un montón de humo que se disipa y se acaba. Que el pecado es como algo que nos presenta grandes cosas, pero al final, ya cuando pecamos, sentimos miedo, sentimos angustia, no tenemos paz, perdemos la paz. Tenemos que empezar a renunciar al mal camino y a empezar a creer en la buena nueva. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Tenemos que renunciar a toda esa vida de pecado. Tenemos que renunciar a lo que pensamos que es bueno y tenemos que empezar a meter lo que dice la palabra de Dios en nuestra cabeza. Renuncio a mi camino de oscuridad, de desenfreno, de pecado y empiezo a seguir el camino de Cristo. Y así voy a empezar a vivir según el Evangelio, según la buena nueva. Y por eso dice, y crean en la buena nueva. ¿Y cómo vamos a creer en la buena nueva si no leemos la Biblia? Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva, para poder empezar a caminar en ese camino, para poder empezar a saber qué es lo que estoy haciendo mal. Porque muchas veces voy por el mal camino, pero no me doy cuenta, voy perdido. ¿Por qué? Porque no quiero leer la palabra de Dios, porque no quiero meditar, porque no quiero hacer oración. Debo leer la palabra de Dios para empezar a caminar por ese camino, valga la redundancia, que el Señor quiere que nosotros vivamos.
Debemos empezar a creer en esa buena nueva. Pero ¿cómo vamos a creer si ni siquiera sabemos cuál es la buena nueva? La buena nueva es la buena noticia. Nos la pasamos viendo malas noticias y perdiendo tiempo, siendo tristes, atormentándonos a nosotros mismos. Apague ese televisor, deje de ver malas noticias y empiece a leer la palabra de Dios, la buena noticia, para poder empezar a creer. Pero ¿cómo voy a creer si ni siquiera lo leo? Tengo que empezar a leer para poder empezar a creer. Por eso la invitación de hoy es que empezamos a creer en esa buena noticia. Y este es el resumen del Evangelio. Un Evangelio de conversión. Un Evangelio de buena noticia. Un Evangelio de pensar en nuestra alma, de dejar de pensar en nuestro cuerpo. Porque si sufrimos en esta vida, máximo sufriremos 100 años. Pero vamos a gozar de la eternidad, que es para siempre. Pongamos los ojos en ese más allá, como los santos, para poder alcanzar ese reino de los cielos. Continuemos. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Aquí hay algo muy importante también. Jesús va en búsqueda de los apóstoles y encuentra a Simón y a su hermano Andrés, y les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Esa invitación que le hace Jesús se la hizo en aquel tiempo a ellos, pero también nos la hace a nosotros, que sigamos a Jesús. Y otra vez nos reafirma lo que hemos ido viendo: síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús quiere que lo sigamos, y no solo quiere que lo sigamos, sino que también llevemos a otros a que lo sigan. Es decir, que nosotros no nos vamos a quedar conformes solamente con seguir a Jesús, sino que nosotros también vamos a animar a otras personas a que sigan a Jesús. ¿Y cómo hacemos para animar a otras personas a que sigan a Jesús? Ya es momento de que no hablemos de tantas tonterías, de que no hablemos de nosotros mismos, de que no hablemos de malas noticias, sino de que hablemos del Evangelio, de invitar a las personas a que escuchen el Evangelio, invitarlos a leer la Biblia. Incluso este video se lo puede pasar a una persona para que esa persona vea que existe un cielo, que existe Dios, que está esperando que lo sigamos. Y no es porque nosotros elijamos seguir a Cristo, sino es Cristo el que nos elige a nosotros. Por eso Cristo quiere elegirnos a nosotros para que nosotros llevemos a más personas a Él. Y es porque Él permite que nosotros lo sigamos, porque Él nos ama y Él quiere que lo sigamos y que prediquemos el Evangelio para que más personas conozcan esta buena noticia. Porque es una noticia tan buena que usted quiere compartirla también con los demás. No es egoísta, que se quiere quedar solo con esa buena noticia, sino que usted quiere compartirla con los demás para que también todos alcancemos la salvación. Sigamos. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Es importante eso, seguir lo que hacen los apóstoles. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron. Es decir, ellos dejaron lo que estaba más apegado. Nosotros tenemos que dejar los apegos a lo material. Ellos, que era lo que tenían, unas redes. ¿Y qué hicieron? Se desapegaron. Mientras más nos desapeguemos nosotros a nuestras cosas terrenales, más vamos a pegarnos a Cristo. Pero si nosotros no nos desapegamos de las cosas materiales, si nos apegamos tanto a esas cosas materiales que no hacemos limosna, no hacemos caridad, no hacemos obra de caridad, sino que somos egoístas, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a recibir ese regalo de Dios. Tenemos que desapegarnos para poder estar libres para recibir al Señor. Y para estar con el Señor debemos liberarnos de esas redes, de esas ataduras. Tenemos que dejar lo terrenal para poder acercarnos cada vez más a lo espiritual, a Jesús. Y para poder seguir a Jesús. Dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaba en la barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes y lo siguieron. Aquí vemos también algo muy importante. Estos otros dos apóstoles que tenían, por decirlo así, tenían dinero. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, tener una barca implicaba que tenían dinero. Bueno, eran las barcas de su padre, pero tenían dinero. Ellos como herederos también tenían dinero. Y ellos dejaron esas barcas con sus padres. Es decir, que no debemos nosotros estar muy arraigados al dinero. Tenemos que soltar
las cosas, tenemos que hacer obras de caridad para poder seguir perfectamente a Jesús. Y mientras más desapego tengamos de lo terrenal, más apego podemos tener a Jesús perfectamente, como los santos. Por eso los santos, mientras más abandonaban las cosas terrenales, más podían seguir a Jesús. Un ejemplo, San Francisco de Asís, por ejemplo, que lo dejó todo para seguir a Jesús y nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque Jesús siempre lo ayudaba a tener lo necesario para vivir. Asimismo, nosotros no podemos ser apegados a las cosas materiales, sino que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por Jesús y así encontraremos un tesoro mucho más grande que cualquier riqueza en este mundo. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. ¿Por qué Jesús enseñaba el día sábado? Porque el día sábado es que se reunían los judíos en las sinagogas y él como judío se reunía también y enseñaba en la sinagoga. Su manera de enseñar impresionaba a mucha gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hay algo muy importante. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hermanos cada vez mejor, debemos hacer como Jesús. Tenemos que seguir cada vez más el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál era el ejemplo de Jesús? Que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Que Jesús predicaba y cumplía. Jesús no solo predicaba como los maestros de la ley. Ellos decían muchas cosas, pero no las cumplían. Entonces Jesús era diferente. Él predicaba y lo cumplía. Asimismo, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, tenemos que luchar cada día más por cumplir ese Evangelio. Y así tendremos más autoridad. Porque es fácil decir, por ejemplo, no roben, pero yo me la paso robando. No digan mentira y yo me la paso haciendo mentira. No digan grosería y yo me la paso haciendo grosería. No sean envidiosos y yo me la paso haciendo envidioso. Entonces mi mensaje no tiene autoridad. Porque yo hablo de algo que no sé. Pero si yo digo, no digan mentiras y yo no digo mentira, entonces sí tengo autoridad. Porque sí sé de lo que estoy hablando. Asimismo, para nosotros hacer la predicación cada vez mejor, para poder decirle a mi hijo, por ejemplo, hijo, no robe, no diga mentira, no tengo que darle el ejemplo de que mi hijo viéndome robar. No, tengo que enseñarle no robe y también tengo que mostrarle con mi ejemplo que no estoy robando. Y así sí voy a tener autoridad. Ahora comprenden por qué muchas veces nuestros hijos no nos hacen caso. Porque le decimos no digan mentiras, pero nosotros mismos le decimos después, ay, diga mentira, dígale a la vecina que yo no estoy. Y le dicen, vecina, papá dijo que no está. Y entonces, ay, ¿por qué dijo eso? Y le enseñamos a decir mentira a los hijos. Entonces no enseñamos como quien tiene autoridad, sino enseñamos como los maestros de la ley. Por eso debemos cumplir la palabra de Dios para que nuestra enseñanza tenga autoridad, a ejemplo de Cristo. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, es decir, un endemoniado. Y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Aquí viene algo muy interesante y muy importante. El demonio conoce a Jesús. El demonio habla de Jesús. Y el demonio dice mentiras con verdades para engañar. Y por eso dice, el endemoniado, ¿has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. ¿Es verdad? Jesús es el Santo de Dios. Y el demonio engaña con verdades y luego le mete mentiras. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que predican muchas personas. No todo el que habla de Dios viene con la verdad. Tenemos que por eso tener la doctrina, es decir, la enseñanza exacta de lo que enseñó Jesucristo. Por eso Mateo 7:21 dice que en los últimos días muchos dirán, Señor, Señor, pero hemos predicado en tu nombre, hemos expulsado demonios. Y el Señor le dice, apártense de mí, gente que hacen el mal, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, Señor, Señor, pero no vienen de parte del Señor. Aquí vemos que tenemos que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Y no todo el que predica en nombre del Señor viene de parte de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, con la enseñanza. Y vamos a ver qué hace Jesús. Si Jesús le dijo al endemoniado, muy bien, sí, yo soy el Santo de Dios. O vamos a ver qué le dijo Jesús a ese endemoniado. Jesús le hizo frente con autoridad. Es decir, Jesús le salió al paso. Jesús le dijo de una vez algo importante. Escuchen. Cállate y sal de ese hombre. Cállate y sal de ese hombre. Jesús lo manda a callar. Es decir, que nosotros no vamos a dejar hablar al demonio. Nosotros no vamos a empezar a dejar escuchar esas enseñanzas erradas, esas enseñanzas que vienen plagadas de mentiras, sino cállate y sal de él.
Asimismo, nosotros no debemos escuchar enseñanzas, por ejemplo, de los protestantes que vienen a enseñar cosas, que el mundo se va a acabar mañana, que no sé qué, y empiezan a enseñar mentiras, sino cállate, no escuches esas cosas. Cállate y sal de él. Asimismo también, cuando nosotros estamos empezando a pensar, uy, yo tengo ganas como de robar, cállate, tengo que quitar ese pensamiento de una vez. No ponerme a decir, bueno, yo voy a robar y voy a robar esto así, así, así. No, 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 no. Cállate y sal de él. Asimismo, con el demonio nosotros no podemos darle paso. Y esto es una manera muy efectiva para nosotros evitar pecar. Que nosotros cuando nos llegue la tentación, el pensamiento, lo quitamos de una vez. No le damos cabida a ese pensamiento. No empezamos a consentir ese pensamiento, sino que cállate y sal de aquí. Asimismo, nosotros con el diablo no podemos escucharlo. Sigamos. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Y aquí vemos que el Señor sacó el demonio de aquel hombre que estaba endemoniado. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da orden a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Entonces la enseñanza del día de hoy es que debemos vivir conforme a la palabra de Dios. E incluso, así como Jesús expulsaba a los demonios, si nosotros tenemos una oración y una preparación en la palabra de Dios, incluso podemos expulsar los demonios, como más adelante nos explica la palabra de Dios. Pero es importante también saber eso. Pero no tenemos que estar hablando con Satanás en nuestra vida, no dejarnos llevar por ese pecado, sino romper de una vez con Satanás. Cállate y sal de ahí. Quitar de nuestra mente cualquier tentación, porque el problema no es que un pajarito llegue y se le pare en la cabeza. El problema es que usted deje que ese pajarito le haga un nido en la cabeza. Asimismo, el problema no es que le llegue un mal pensamiento a la cabeza. El problema es que usted le dé cabida, que usted consienta ese pensamiento. Debemos quitar todo mal pensamiento para no caer en tentación y no caer en pecado. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Aquí vemos algo importante, un personaje importante, la suegra de Simón. Y muchas veces con esta cita dicen, mire, si existe la suegra de Simón, significa que Simón tenía esposa. Aquí la Biblia no dice que fueron a ver a la esposa de Simón, sino dice que fueron a ver a la suegra de Simón. Es decir, que Simón tenía suegra. ¿Qué significa? Significa varias cosas. Significa, primero, puede ser que Simón tuviera esposa, pero también puede ser que su esposa ya había muerto, como no la menciona, se cree que ya había muerto, y entonces como ya había muerto, entonces continuaba con la suegra, tenía suegra, porque su esposa ya había muerto, pero eso es una posibilidad, no lo sabemos. Puede ser que tenía esposa, como puede ser que su esposa ya había muerto, y por eso dice la suegra de Simón. Sigamos. Jesús se acercó, enseguida le hablaron de ella, y esa suegra de Simón estaba enferma. Jesús se le acercó y tomándole la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Aquí vemos algo muy importante, que Jesús tiene poder para sanarnos de cualquier enfermedad, así como a la suegra de Simón estaba enferma. Pero no solo eso, sino que también, ¿cuál es la actitud de nosotros en agradecimiento con Jesús cuando nos sana de tantos peligros? Muchas veces que, por ejemplo, casi tuve un accidente, casi me caigo, casi me corto, y no me corto. Es porque el Señor nos ayuda en ese momento, y nosotros no hacemos lo mismo que la suegra de Simón, que fue cuando se levantó empezó a servirle. La invitación del Evangelio es que cuando el Señor nos sane de cualquier peligro, de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, debemos darle gracias, debemos trabajar para Él, debemos empezar a servirle. ¿Y cómo le vamos a servir al Señor si Él está allá en el cielo y yo aquí en la tierra? Pues el Señor nos dejó un mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso San Mateo 25:40 dice, lo que le hicieron a esto, los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Es decir, que nosotros para servir al Señor debemos servir al prójimo, debemos servir a los hermanos pobres, a los hermanos pequeños, a los hermanos necesitados, con un saludo, con una ayuda, con un cariño, con un abrazo, con un detalle, con un regalo, con comida. Pero tenemos que ayudar a nuestros hermanos, servir a Dios en agradecimiento por tantas cosas que nos da. Nos da el sol y no nos cobra ni un centavo. Nos da el aire y no nos cobra nada. Nos da el oxígeno. Nos da tantas cosas del Señor y nosotros no agradecemos.
A veces estamos enfermos y nos curamos y ni siquiera damos gracias a Dios. Debemos ser agradecidos ante Dios. Debemos ser agradecidos a Dios cuando nos cura de cualquier enfermedad y de cualquier peligro. Sigamos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Aquí hay algo muy importante. Las personas empezaron a traer a Jesús todos los enfermos. Cuando tenemos un familiar o alguien enfermo, ¿lo llevamos a Jesús o lo llevamos de los brujos? Aquí hay algo importante. La Biblia nos dice que no hay que llevarlos a los brujos, hay que llevarlos a Jesús. Es decir, si hay una persona que está atormentada por un espíritu inmundo o tiene una enfermedad, ¿acaso nos preocupamos o no nos preocupamos? Porque preocuparnos no es fácil, sino que actuamos, nos ocupamos. ¿Acaso llevamos a esa persona a confesarse? ¿Acaso llevamos a esa persona a que se prepare por si acaso llega a morir? No, más bien vamos allá para donde un brujo. Donde un brujo que es bien bueno, que trabaja con magia blanca, no trabaja con magia negra. Ese brujo es bueno, no le hace ninguna maldad a nadie, sino que es un brujo muy bueno. No, la palabra de Dios nos dice que no es así. Debemos llevarlos a Jesús. Debemos llevarlos a la oración, a la confesión, a la Santa Misa, a un sacerdote que lo oriente, pero no al brujo. Porque si los llevamos a Jesús, entonces sí se va a sanar, si es la voluntad de Dios. Pero si lo llevamos a un brujo, el diablo es padre de la mentira. Entonces, por ejemplo, si el enfermo tiene esta mano mala, el diablo también tiene poder, pero para engañar, no para sanar. Entonces, tengo esta mano mala, voy al brujo. Y resulta que el brujo hace la brujería y como es un brujo bueno, ¡ay! Se me quitó el dolor de esa mano. Y resulta que yo digo, uy, sí, mira, ese brujo es bueno, se le quitó el dolor de la mano. Pero al tiempito le empieza a doler la otra mano. Y tiene que volver a ir a la otra vez al brujo. Y al tiempito va otra vez al brujo y se le quita esta mano ahora. Pero ahora le pasó al pie. ¿Por qué? Porque el diablo engaña. Y como engaña, no tiene el poder para curar como Jesús, que sí sana. Y Jesús sí, si lo llevara a Jesús, se le cura la mano y listo, se acabó. Pero no le pasa la enfermedad para otro lado. En cambio, el brujo le pasa la enfermedad para otro lado. Y por eso muchas personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad grave y se les quita, pero después le vuelve a aparecer en otro lado, porque el diablo engaña y mueve la enfermedad de sitio, pero no la cura. Así que si usted quiere pasar por esas cosas, que no solo eso, sino que también Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, y cuando lo lleva y aparta su corazón de Dios. Y cuando usted lleva a una persona al brujo, está cayendo de esa maldición, porque en vez de llevarlo a Jesús, en vez de confiar en Dios, lo lleva al brujo. Entonces está siendo maldito por confiar en ese hombre, en ese brujo. Entonces, nosotros tenemos que llevar a los enfermos, a los endemoniados, a Jesús, al sacerdote, a la iglesia, a lo que Jesús dejó, a la iglesia que es el cuerpo místico de Dios, Jesús la cabeza, la iglesia su cuerpo. Tenemos que llevarlo a un centro de oración, al sacerdote, a una noche eucarística, a la Eucaristía, a la Santa Misa, a la confesión, no al brujo, porque el brujo engaña y trae maldición, mientras que Dios sana y trae bendición. Sigamos. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabía quién era. Jesús otra vez nos muestra la importancia de no escuchar al demonio. Nada de pactos con el demonio, nada de brujos, nada de brujería, hechicería, nada de estar yendo a santeros, a babalaos, nada de eso. Todo eso son cosas que no debemos escuchar siquiera, ni dejar hablar de esas cosas, sino que tenemos que seguir la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Y así nosotros podemos recibir las bendiciones. Y también tenemos que saber de que Jesús sana, pero no cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. Y si Jesús piensa que todavía no es el momento de sanarme y todavía permite que la enfermedad me dure más, entonces yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y aceptando la voluntad de Dios me santifico. Pero no puedo ser impaciente de que si Dios no me cura es porque Dios no me ama. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros somos niños que no entendemos lo que hace nuestro Padre Dios, que es adulto, que es grande. Así como un niño que quiere agarrar una vela. Mamá, déjeme agarrar la vela. Y la mamá, no, hijo, no, que se va a quemar. Mamá, déjeme agarrarla. No, hijo, que se va a quemar. Hasta que le dice la mamá, bueno, agarra la vela, pues. Ay, me quemé y empieza a llorar el niño. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, impacientes. Pero no entendemos que ese sufrimiento, si se lo ofrecemos a Dios, esa enfermedad, esa dolencia, si se la ofrecemos a Dios, nos ayuda a santificarnos. Incluso si tenemos una enfermedad fuerte como un cáncer, como una enfermedad que nos acaba, que es muy dura, que no aguantamos,
Esa enfermedad nos puede hacer tener una recompensa como los mártires si la ofrecemos a Dios, si la ofrecemos a Cristo en la cruz, si decimos, Señor, le ofrezco estos dolores que estoy pasando, que estoy padeciendo, así como los dolores que tú pasaste en tu cruz, en ese martirio, tú siendo el justo y yo tan pecador, yo sí lo merezco, pero tú no lo merecías, Señor. Los pongo a tus pies, confío en ti, ayúdame a cargar esta cruz tan pesada. Y entonces esa enfermedad me va a seguir doliendo, pero ahora Jesús me va a ayudar. Entonces ya no maldigo a Dios, sino ahora estoy alegre, porque sé que estoy pasando esto por amor a Dios. Señor, si quieres, sáname, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Confío en Dios. Y si yo confío en Dios, ya esa cruz no es tan pesada, porque el Señor me ayuda a cargar esa enfermedad, esa dolencia. Pero si yo me pongo a renegar y a maldecir, entonces va a ser una cruz muy pesada y muy difícil de sobrellevar. Sigamos. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Aquí algo importante, muy importante. La oración. De primerito lo que hacía Jesús era hacer oración. ¿Cuándo hacemos la oración nosotros? Nunca, nunca la hacemos. Porque cuando nos levantamos decimos, uy, voy tarde para el trabajo, tengo que ir corriendo porque se me hace tarde, ay, me van a botar el trabajo, tengo que ir corriendo, no me da chance de hacer oración. Y cuando llego en la noche, ay, estoy muy cansado, Señor, usted me entiende, usted y yo somos panas, no voy a rezar porque tú me cansado, sabes que tú me cansado, tengo mucho trabajo y no hago oración. Jesús, siendo Dios, sin necesidad de oración, hacía oración para enseñarnos que la oración es importante. Y no solo para enseñarnos, sino porque Él también entendía que lo más bonito que puede sentir un alma era esa comunicación con Dios, ese hablar con Dios. Y por eso Él siempre permanecía constantemente en la oración. Muchas veces amanecía haciendo oración, toda la noche, todo el día hacía oración. Pero aquí nos muestra lo importante de madrugar para hacer oración. Cuando ni siquiera había salido el sol, Él ya había buscado un lugar solitario. Eso también es importante. Un lugar solitario. ¿Dónde hacemos la oración? Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Es importante por eso en la mañana, cuando no hay ruido. ¿Que trabajo muy temprano? Pues parece un poquito más temprano para que pueda hacer la oración. Pero siempre es importante hacer oración, porque el alma siempre está esperando la oración. Y si nosotros no hacemos oración, nuestra alma va a estar triste. Vamos a sentirnos tristes, agotados, y no vamos a poder con nada. Pero si hacemos oración, empezamos a sentir fuerza. Empezamos a sentir fuerza espiritual y también fuerza corporal. Pero si no hacemos oración, vamos a estar debiluchos, bastante debiluchos. Por eso es importante hacer oración en un lugar solitario. No que yo voy a hacer oración mientras cocino. No. Es importante que yo le dedique un tiempo de verdad a Dios. Porque no voy a hacer oración viendo televisión. No voy a hacer oración acostado porque me voy a dormir. Voy a hacer oración de verdad dedicándole un tiempo a Dios en un lugar solitario, apartado, donde nadie me moleste. Que yo pongo el teléfono en modo avión, no lo apago y que nadie me moleste porque voy a hacer oración. Pero no es que me voy a poner a ir hablando con el vecino y haciendo oración. No. Eso es mentira. Esa oración no llega ni al techo porque no lleva nada de concentración. Tenemos que concentrarnos para hacer oración. Y el Señor nos invita a que hagamos la oración temprano. Que lo primero que yo haga, en vez de ser agarrar el celular, sea hacer oración, pensar en Dios y hacer una buena oración. Como más adelante nos va a explicar el Señor, que debemos hacer una oración larga. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Mire la importancia de Jesús a la oración. Todos lo buscaban, pero él estaba haciendo oración. Asimismo, que me llame el que me llame, pero yo voy a hacer oración. No importa quién me busque, pero yo voy a hacer oración y voy a hacer bien la oración. No voy a estar perdiendo el tiempo, sino voy a hacer oración bien. No importa el que me busque, yo estoy concentrado en mi oración. Él les contestó, vamos a los pueblos vecinos para predicar también allí. Pues para eso he salido. Vemos la importancia que le daba Jesús a la predicación. ¿Será que nosotros también nos preocupamos por predicar? Y no solo preocuparnos, sino que nos ocupamos en predicar. ¿Será que nosotros de verdad nos ponemos a predicar? Aunque sean nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. No lo hacemos. Deberíamos hacerlo más. Pues para eso he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicaba. Esto es muy importante. Acuérdense de lo que leímos hace un momento, de la suegra de Pedro. Era una enferma que Jesús la sanó y ahora vamos a ver otro enfermo.
Y vamos a ver la diferencia entre estos dos enfermos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Es importante ver que Jesús sanó a este leproso, que le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y lo curó. Quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús cumplió lo que quería aquel hombre, lo sanó. Pero luego de esa sanación vamos a ver la diferencia entre él y la suegra de Pedro. Sigamos. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente. Jesús le da una orden. Vamos a ver si la cumplió. No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntase al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, cuando se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Aquí vemos algo importante. Él tenía lepra, le pide a Jesús que lo cure. Jesús lo cura y le manda dos cosas. Primero, no le cuente a nadie lo que pasó, no le cuente a nadie. Y segundo, vaya y preséntese al sacerdote. ¿Qué es lo que hizo él? Todo lo contrario. El Evangelio no muestra que él se presentó a los sacerdotes. Primera, desobediencia. No explica que él se presentó a los sacerdotes. Es decir, que este hombre parece que no se fue a presentar al sacerdote y fue lo que le mandó Jesús. Y lo otro que le dijo Jesús, no lo haga, eso sí lo hizo. Lo que le dijo Jesús, haga, no lo hizo. Y lo que le dijo Jesús, no lo haga, eso sí lo hizo. Jesús le dijo: vaya y preséntese al sacerdote, y eso sí no lo hizo. Pero le dijo: no le diga esto a nadie, y fue y le dijo a todo eso. A diferencia de la suegra de Pedro, que cuando Jesús la sanó, le dio gracias sirviéndole. Asimismo nosotros, cuando el Señor nos sana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos olvidamos de Dios? ¿Acaso cuando el Señor nos cura de alguna enfermedad, vamos nosotros a misa, nos acercamos a la confesión, porque estamos enfermos, porque pensamos que nos podemos morir? Y cuando nos curamos, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de Dios? ¿Nos olvidamos de cumplir sus mandamientos? ¿O comenzamos a servirle al Señor? Debemos ser como la suegra de Pedro, que no se olvidó del Señor, sino que empezó a servirlo más profundamente. Y no como aquel leproso que se olvidó de Jesús y se puso a hacer todo lo contrario a lo que le decía Jesús. Jesús le dijo: presente al sacerdote. Ni Jesús supo si fue al sacerdote, porque no dice que fue al sacerdote. Y Jesús le dijo: no le cuente a nadie, y fue y le contó a todos. Asimismo nosotros no podemos hacer lo mismo que hizo él, sino que nosotros tenemos que hacer lo que hizo la suegra de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Ella lo que hizo fue servir al Señor después de que la curó. ¿Servimos nosotros acaso al Señor después de que nos cura de la enfermedad? ¿O cuando el Señor nos cura de la enfermedad del pecado, qué hacemos? Cuando nos confesamos y sentimos el perdón de Dios, allá como dice Juan 20:21, a quienes el perdón de los pecados le quedarán perdonados. Cuando nos acercamos a ese sacramento de la reconciliación, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos pecando y pecando, nomás salimos de la confesión? ¿O cuando salimos de misa que dice: uy, pero usted para qué va a misa y sale más peleón? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos acaso como aquel enfermo o como la suegra de Pedro? ¿Como aquel leproso o somos como la suegra de Pedro? La invitación del Evangelio es: ¿cómo es nuestra actitud después de que Jesús nos sana? Nosotros debemos actuar como la suegra de Pedro, que sirvió al Señor a pesar de que ya le había sanado. Que no podemos tener un Dios bombero, que solo lo buscamos cuando lo necesitamos, sino que tenemos que buscar a Dios siempre, en cualquier circunstancia. Si el Señor nos sana, bendito sea Dios. Si el Señor permite que nuestra enfermedad dure, bendito sea Dios. Pero siempre tengo que servir a Dios, estando sano, estando enfermo, pero siempre sirviendo a Dios. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Jesús se queda en las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. La invitación del Evangelio es que debemos predicar esta buena noticia. Y si así lo hacemos, seremos verdaderamente cristianos, es decir, verdaderamente imitadores de Jesucristo.
Los invito a que pongan en los comentarios de qué tema les gustaría que hablara en el próximo video. Hasta la próxima.